Bueno, muy pero muy buenas tardes para todos. El día de hoy tendremos una capacitación para ustedes, señores conductores, del programa de movilidad escolar de parte de la interventoría, donde nuestro objetivo es realizar la interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al programa de movilidad escolar. En este sentido, vamos a tener entonces nuestro tema a desarrollar desde el componente de salud y seguridad en el trabajo, ambiental y pedagógico, quienes traen el día de hoy una información muy valiosa en el tema de ecoconducción. Vamos a abordar desde nuestro objetivo, que es realizar una conceptualización de la temática de ecoconducción, su marco normativo, componentes que conllevan a una conducción segura. En este sentido, vamos a abordar tres grandes ejes temáticos. Vamos a hablar primero desde una introducción, conceptualización y normativa. Posteriormente hablaremos de esos componentes, estilos de conducción, planeación y verificación previa. Y seguido a esto, algunas consecuencias por una inadecuada conducción de vehículos. En este sentido, quiero presentarles a mis compañeros, quienes van a estar acompañándolos también en esta capacitación. Son los profesionales de la Interventoría del Consorcio Moviscolar 08, Liliana Andrea Anturi, profesional del componente ambiental, el profesional Jimmy Murcia, profesional del componente de salud y seguridad en el trabajo, y quien les habla, Ana Marcela Sepúlveda, profesional del componente pedagógico. Bueno, abordando un poquito esta introducción en el tema de ecoconducción, quiero hablarles un poco de cómo comienza, desde cuándo se empieza a hablar de este tema y por qué este tema ha llegado a ser muy importante el día de hoy en nuestro tema de movilidad. Quiero contarles que hacia el año más o menos 2003 se empezó a implementar en países como Alemania, Holanda, Suiza y Finlandia. Se empieza a hablar desde el tema de unas prácticas de conducción ecológica. Posteriormente llega a Colombia con un acuerdo del 492, que ya más adelante se les va a especificar un poquito, donde hablan algunas técnicas y se empieza a implementar y a colocar en práctica, pues ya una política pública de conducción ecológica denominada el ecodriving, donde busca precisamente minimizar aquellos riesgos a nivel ambiental que pues traen unas consecuencias no solamente a las demás personas, sino al medio ambiente. Entonces, en este sentido, a partir de este acuerdo, se abre precisamente un panorama de esta temática y empieza a traer consigo unas técnicas precisamente de conducción y con unas estrategias que son las que vamos a abordar en esta pequeña capacitación. Bueno, abordando precisamente Buena, este tema, les voy a dar paso ya a nuestra profesional Liliana Anturi, profesional ambiental. buenas tardes, muchas gracias, Anita. Bueno, vamos a iniciar con la conceptualización sobre qué es la ecoconducción. Es un estilo de conducción que proporciona nuevas prácticas para operar el vehículo, tanto de forma eficiente y rentable, permitiendo reducir el consumo de carburantes y por lo tanto las emisiones de el dióxido de carbono, siendo esta pues una de las fuentes principales de contaminación del sector transporte. Siguiente, Anita, por favor. Listo. Cuando logramos aplicar estas técnicas para lograr una ecoconducción, tenemos tres grandes beneficios, pues tenemos muchos más, sin embargo, para este espacio se definen tres beneficios principales. Uno es la reducción del consumo de combustible. Si logramos esta reducción de consumo de combustible, pues vamos a mejorar el costo de operación y por ende el mantenimiento. Vamos a lograr una disminución de emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, que pues es una de las principales afectaciones que se presentan principalmente en la ciudad de Bogotá, que es donde estamos desarrollando el contrato. Y finalmente, tenemos una reducción de los siniestros viales y hacemos segura la experiencia al volante, es decir, una conducción segura y a la vez eficiente para el medio ambiente. Para
Bogotá, como les indicaba inicialmente, que es donde desarrollamos nuestro contrato, tenemos un inventario de gases de efecto invernadero, pues que se lleva a cabo por los entes de control, en este caso por la Alcaldía de Bogotá, en donde nos entregan unos reportes. El último realizado pues fue en el rango de 2019 al 2021, donde nos entregan cuáles son los sectores que generan más emisiones de gases. ¿Listo? Entonces, tenemos que el primero es Bogotá, transporte con un 48% de emisiones, seguido de un consumo energético en el ámbito residencial, comercial, institucional, que tiene un 19%. Estos dos son los principales que nos generan todos los gases de efecto invernadero en la ciudad de Bogotá. Igualmente, pues tenemos otras actividades como son la industria manufacturera, la disposición de residuos sólidos y la generación de aguas residuales domésticas, con otros porcentajes menores que también igualmente contribuyen a la generación de gases. A raíz de estos estudios que se realizan, o de este inventario de gases de efecto invernadero, se establecen 3 metas que van alineadas igual a un plan ambiental a nivel mundial, en donde la primera es una reducción del 15% en el año 2024, definida en el Plan Distrital de Desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Teniendo en cuenta esta meta, se identificó para el año 2022 una reducción del 20% de estos gases. ¿Sí? E igualmente la ciudad de Bogotá pues ha estado implementando diferentes estrategias, como es la inclusión de nuevas tecnologías en el servicio de transporte público y los controles que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente para el tema de medición de emisiones pues, de toda la parte vehicular. La segunda meta es la reducción del 50% en el 2030, definida a través de la firma de la Declaratoria de Crisis Climática por parte de las entidades territoriales integrantes del RAPE, la región central de departamentos, donde está Boyacá, Cundinamarca, el Huila, Meta, Tolima y el Distrito Capital. Y finalmente la tercera meta, que es el objetivo de neutralidad en carbono, que esa va proyectada en 2050. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estas 3 metas definidas, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente igualmente van alineados a lograr esta reducción. Por eso es que se refuerzan en muchas ocasiones, en muchos sitios, todo lo que son los operativos de la Secretaría para evitar pues este tipo de contaminante. Siguiente, Anita, por favor. Gracias. Listo. A raíz de esto, como nos comentaba Ana al inicio de la presentación, hay una normatividad que rige todo lo que es la emisión de material particulado y gases. Iniciamos pues con la ley 769 del Código Nacional de Tránsito, donde establece la obligación de realizar la revisión tecnomecánica y regula los CDA. Tenemos la resolución 910 del 2008, donde establece los límites máximos permisibles para emisiones y material particulado. La ley 1383 del 2010, donde reforma el Código Nacional de Tránsito y va a introducir las sanciones por no cumplir esta revisión tecnomecánica. Tenemos la resolución 2254 del 2017 del Ministerio de Ambiente, donde se adopta nuevamente norma de calidad del aire. Ley 2294, donde la revisión tecnomecánica para automóviles nuevos pasó de 6 a 5 años. Frente a los acuerdos, y ya a nivel Bogotá, tenemos el acuerdo 472 y el acuerdo 689, donde se establece una política pública de conducción ecológica para... Y ya se implementan medidas para fortalecer las prácticas de ecoconducción. De las entidades que están encargadas en promover o hacer cumplir estos acuerdos está la Secretaría de Educación y la Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Secretaría de Ambiente. A continuación vamos a presentar un video donde se resume lo que es un tema de ecoconducción, donde se establecen algunas técnicas y beneficios. ¿Tienes un minuto? Conducción ecológica. En la actualidad, los autos son fundamentales para el desarrollo social y económico. Sin embargo, provocan un elevado consumo energético y altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, además de producir atascos y una elevada siniestralidad. Adicionalmente, el consumo energético producido por el tráfico de las ciudades incide notablemente en el consumo energético global. Es por ello que resulta prioritario aumentar la eficacia energética y reducir el consumo de combustibles.
Es por ello que en los últimos años se ha desarrollado un nuevo estilo de conducción, conocido como conducción ecológica. ¿Habías oído hablar de ella? Con la conducción ecológica se pueden obtener ahorros monetarios derivados de la disminución del consumo de combustibles, que puede reducirse hasta en un 25%, lo que conlleva a una reducción de emisiones de CO2 en la misma proporción. Además, se consigue disminuir drásticamente la contaminación acústica. Un coche a 4.000 revoluciones por minuto genera la misma cantidad de ruido que 32 autos a 2.000 revoluciones por minuto. Con la conducción eficiente, al evitar acelerones y frenazos bruscos, se consigue un estilo de conducción caracterizado por la tranquilidad y por la falta de estrés. Con este tipo de conducción se logra aumentar un 35% el confort general de la conducción. Te toma 1 minuto cuidar al planeta. ¿Cómo? Arranca el motor sin pisar el acelerador. En los motores de gasolina, inicia la marcha inmediatamente después del arranque. En los motores de diésel, espera unos segundos antes de comenzar la marcha. Al cambiar de marcha, no revoluciones el coche. Procura mantener las revoluciones entre 2.000 o 2.500 en motores de gasolina y entre 1.500 y 2.000 en motores de diésel. Introduce la segunda marcha a los 6 segundos aproximadamente del arranque. Durante la circulación, mantén una velocidad media constante. A la hora de desacelerar, reduce la marcha lo más tarde posible. Modera el consumo del aire acondicionado, pues es uno de los elementos que más combustible consume. Cuidar el planeta es modificar nuestros hábitos de conducción. ¿Tienes un minuto? Conducción ecológica. Bueno, damos paso a nuestro profesional de seguridad y salud en el trabajo, el ingeniero Jimmy. Buenas tardes, gracias Liliana. Bueno, efectos para la salud, hay bastantes en el tema respiratorio. Observamos que el cáncer de pulmón, el asma, la bronquitis, enfisema y neumonía son una causa que deriva del tema de la emisión de gases y todo lo que tiene que ver con la combustión fósil. Tenemos también el sistema cardiovascular. Genera infartos agudos al miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, hipertensión arterial. Tenemos unos indicadores de 10,5 de 3.219 del total de las muertes que se presentan en Bogotá son atribuidas a la contaminación del aire. Si observamos, muchos de nosotros estamos expuestos día a día a esta emisión de gases. Sabemos que estos gases son invisibles, no los vemos, los absorbemos de una manera general. Pues nosotros cada vez que hay un tema de combustión interna, esta se emite por el aire y llega a los pulmones en tema de vapores y gases que emiten los vehículos. Nosotros tenemos una cantidad de vehículos que ya son obsoletos, que ya cumplieron un ciclo de vida que es más o menos de 10 años, pero aún así seguimos utilizando vehículos antiguos y no les hacemos el debido mantenimiento ni la revisión tecnomecánica. Esto permite que pues esos vehículos que consumen más combustible, son hechos en diésel, gasolina, pues generan una cantidad de emisiones de gases que no neutralizan bien por la antigüedad del vehículo. De 2,8 billones de pesos, perdón, de 2,8 billones de pesos le cuesta a la ciudad las muertes atribuidas por la contaminación del aire. Si observamos, esto también genera unos gastos económicos inmensos en el horario público de la ciudad. Los efectos adversos dependen de la concentración y duración de la exposición a los contaminantes y la susceptibilidad de las personas expuestas. Tenemos que, entre más está usted expuesto como conductor, debe acatar las normas de seguridad que se le tienen al vehículo, los mantenimientos preventivos y correctivos que se deben hacer al vehículo, porque usted como conductor es el directamente digamos, afectado en el tema de
la emisión de gases. Claro que sí, Jimmy. No hay que olvidar que estos efectos de la salud finalmente es para todas las personas, desde el sistema respiratorio, cardiovascular, y pues son unos indicadores bastante importantes que debemos tener en cuenta allí respecto a las muertes que se presentan en Bogotá. Estamos hablando precisamente de nuestra ciudad de Bogotá. En ese sentido, tenemos también visualizar aquí los efectos sobre el clima, no solamente los efectos que ocurren a todos los seres humanos, sino sobre el clima, que estamos hablando precisamente que el transporte de personas hoy en día es la principal razón de consumo de petróleo en el mundo y la fuente de emisiones de CO2. Este nocivo gas supone un 80% de las emisiones totales y su principal fuente de emisión es la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Visualizamos aquí una imagen precisamente donde se ve esa contaminación del aire y que posteriormente tiene esas complicaciones y ese efecto sobre nuestra salud. Tenemos aquí en el lado derecho que esta contaminación, además de contribuir al calentamiento global, provoca problemas cada vez más graves, como lo visualizábamos, precisamente de nuestro sistema respiratorio y cardiorrespiratorio y unas enfermedades que se van desarrollando pues como consecuencia de esto. ¿Listo? En este sentido, vamos a hablar un poquito ya de estos componentes de la conducción sostenible que hace parte de la tecnología, atienden a la tecnología, el comportamiento y mantenimiento. Sigue, Jimmy. Sí, gracias. Y mira que vemos que los componentes de la conducción sostenible ayudan a que esa emisión de gases, como lo decía, no es de los vehículos modernos. Los vehículos modernos generan otro tipo de contaminación, pero ya se está haciendo mediciones en los vehículos, revisión, estos ya vienen más modernos, temas de filtros, temas de emisión de gases, ¿sí? Estamos observando que tenemos ya vehículos eléctricos e híbridos que generan un mínimo de contaminación, ya como no lo están generando los antiguos. También tenemos un sistema de propulsión eficiente, ¿sí? Sistemas de asistencia al conductor, neumáticos. Esto de sistemas de asistencia al conductor es que ya los equipos vienen inteligentes, ya los vehículos vienen mucho más inteligentes para de pronto economizar el tema de energía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, son sistemas de asistencia que ayudan a hacer mediciones. El vehículo ya son inteligentes y le informan al conductor qué debe hacer frente a esta situación. Neumáticos de baja resistencia. Tenemos que estos vehículos de baja resistencia, ¿qué quiere decir? No es que sean malos, no, al contrario. Lo que pasa es que los hacíamos con un tema mucho más de caucho y este se quemaba mucho más rápido en el momento en que avanza el vehículo, ¿sí? Entonces, por el peso, por el tema de velocidad, y esto genera un desgaste, y estas llantas pues no se desgastaban de manera pareja o no tenían una nivelación, entonces eran desechadas y pues estas terminaban en basureros, en botaderos, es más, las quemaban, ¿sí? También tenemos una conducción suave, entonces evita en esa conducción suave la aceleración del vehículo, ¿sí? Entonces ya el vehículo no va a tantas revoluciones quemando combustible, sino medidamente. También tenemos un uso adecuado de la velocidad en el tema de que los conductores sienten que no están a una velocidad súper rápida, pero el vehículo sí va a una buena velocidad, pero sin quemar una gran cantidad de combustible. Tenemos la reducción de carga del vehículo, son más livianos, son más prácticos, aunque hay que mantener siempre la seguridad porque de lo mismo livianos ya no tienen la misma resistencia de los impactos, entonces hay que tener mucho más cuidado en el tema de velocidad y de hacer apagar el motor en paradas largas. También tenemos vehículos inteligentes que hacen eso, automáticamente ellos se encienden. Entonces vemos que esta modernización ayuda a que los vehículos pues puedan encenderse automáticamente sin que el conductor, mejor dicho, tenga que apagar su vehículo, sino que él inteligentemente lo haga.
Planificación de rutas. Ya tenemos nuevamente pues sistemas satelitales que nos ayudan a identificar lugares, mapas que ya generan, tenemos como Waze, que es un tema de satelital, que ya nos ayuda a ubicarnos en una posición estratégica sin gastar tanto combustible y hacer un recorrido con un conocimiento ya de la vía. Revisión periódica del motor. Esto es importante, ya ahorita la tecnomecánica, la revisión de todos los vehículos debe ser obligatoria. No es un tema de que simplemente por seguridad, sino también tema ambiental. Entonces aquí es donde la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente se juntan para trabajar de la mano. ¿Para qué? Para mantener la seguridad del vehículo y también la de los pasajeros. Alineación y balanceo de los neumáticos. Sabemos que en la tecnomecánica, cada vez que nos revisan el vehículo o los mantenimientos preventivos, deben tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para evitar el desgaste del vehículo, el consumo también de combustible, y nos ayuda a eso. Cambio regular de aceite y filtros. Ahorita ya los vehículos con esta inteligencia que traen, ya podemos empezar a trabajar la medición del aceite, ya nos está exigiendo los cambios, la revisión, cuándo se deben hacer, cada cuánto kilometraje se debe empezar a revisar esto y retirar y sacar lo que necesitemos para poder mejorar el consumo del vehículo. Presión de los neumáticos. Aquí en la presión de los neumáticos ya es estable, ya podemos saber que un vehículo cuántas libras debe tener para una carretera, qué tipo de carretera. También tenemos el mantenimiento del sistema eléctrico. Es mucho más fácil el tema eléctrico que mecánico, ¿sí? El tema eléctrico ya es una función de estandarización de procesos en los vehículos que tenemos hoy en día. Principios básicos para alcanzar una condición sostenible, ¿sí? Zonas verdes, identificar la zona de operación del motor y mínimo consumo y máximo torque. Entonces aquí nosotros queremos decir que el vehículo, entre más tengamos identificadas las zonas y ubiquemos nuestros lugares de a dónde vamos a transitar, en qué vías, pues tenemos un mínimo consumo y máximo del torque. Pie de pluma, lograr la posición del pie sobre el acelerador para conducir en el rango más eficiente de revoluciones del motor. Ahora son muy sensibles. El tema de simplemente poner el pie en el acelerador es muy sensible. Ya no tenemos que hundirlo, esforzar el sistema de paso de combustible y gasolina a los filtros, ¿sí? Entonces tenemos, perdón, a los filtros no, por el vehículo, transmitir esto y que estos filtros no se tapen ni se taponen por el tema de empapamiento de la gasolina, que hay una combustión mínima y ya son más vapores y gases. Conservación de la cantidad de movimiento, mantener la mayor cantidad de tiempo del movimiento generado, reduciendo las frenadas y aceleraciones. Si se mantiene una velocidad adecuada, ya el frenado es mucho más, menos esfuerza el vehículo en quemar el combustible. Aspectos a tener en cuenta en el mantenimiento de nuestro vehículo. El filtro de aire, súper importante. El filtro de aire en mal estado provoca la reducción potencial del motor y el aumento en el consumo del combustible. Lo que les decía, cuando aceleramos más, cuando el vehículo se acelera más, se empapa, pero queda la gasolina ahí y esto es lo que daña el filtro, ¿sí? Entonces no mandamos el vapor directamente, perdón, sino generamos más gasolina y más combustible. Entonces vemos que el filtro se daña y se va a llenar de muchas partículas y cuando está empapado estas partículas pueden pasar, ¿sí? Entonces tenemos el filtro del combustible en mal estado, afectará el rendimiento del motor, hará que el vehículo pierda potencia y aumenta su consumo. ¿Sí ven? Entonces pasamos más gasolina en vez de pasar vapores. Entonces la idea es no acelerar, o cuando estamos estamos parados o cuando el vehículo está parado, la aceleración del vehículo también hace esto. Cambio de aceite, no cambiar el aceite en los intervalos propuestos por el fabricante ocasionará desgaste prematuro del motor, mal funcionamiento, contaminación y aumento del consumo del combustible. Si vemos todo esto es un sistema, todo va conectado, entonces también el aceite se puede quemar, se quema más rápido, ¿sí? El vehículo se esfuerza, entonces la idea es que
tengamos que hacer los cambios de aceite y evitemos también esas aceleraciones del vehículo para que el aceite no pase, no dañe el sistema y se queme muy rápido. También tenemos la sincronización. Ya acá la sincronización del vehículo cada 2 años, 20.000 kilómetros, lavado de inyectores, mantenimiento, cuerpo de aceleración, cambio de bujías y cambio de correas. Entonces, todo es un componente, todo funciona en un eslabón. Si un solo mecanismo falla, todo el vehículo empieza a perder esa movilidad adecuada que debe tener por el tema del consumo de combustible y además por el sobreesfuerzo que se le da al vehículo. Entonces, si se mantiene una sincronización adecuada del vehículo, cada vez que lo diga el fabricante, o sea, nosotros puede aquí que lo diga 20.000 kilómetros, pero hay vehículos que dicen o el fabricante dice que es otra norma, otro tema, de pronto deben ser 15, 30, 35.000, depende del fabricante. Sí, también debemos ver siempre la recomendación del fabricante. Aquí hay un nivel adecuado de 20.000 kilómetros, pero como les digo, también depende del vehículo. Alineación de la dirección. El no mantener alineada la dirección de un vehículo ocasionará desgaste en llantas, componentes de suspensión, pérdida de maniobrabilidad, perdón, y aumento en el consumo de combustible al avance. ¿Sí? Entonces, las alineaciones del vehículo ayudan a este mantenimiento preventivo en el vehículo, evita que las llantas se desgasten. ¿Por qué? Porque hay una buena dirección y esta permite que el vehículo se mueva de manera correcta. Si no hacemos ese tipo de alineación, el vehículo va a tener un desgaste por un lado o por el otro. Presión de llantas. Cerca del 50% de los automóviles son conducidos con presiones demasiado bajas. 4 libras menos incrementa aproximadamente el 3% de consumo de combustible. Se recomienda comprobar mensualmente la presión de las llantas. Aquí dice mensualmente, pero muchas veces nosotros deberíamos más que mensualmente, a diario estar supervisándola. Para eso tenemos también unos temas de calibradores de aire. Entonces estos pueden ayudarnos, hay que comprarlos. No son demasiado costosos y podemos mantener siempre la presión. Nosotros debemos hacer una inspección tecnomecánica, una preoperacional antes de salir a algún recorrido. Esto es una súper responsabilidad que debemos tener todos, ¿sí? Y verificar siempre antes de arrancar. Entonces hay que revisar el cargue del combustible en las horas de la noche cuando la temperatura es más baja, evitará el fenómeno de la evaporación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando el vehículo está muy caliente y llega esta gasolina fresca, pues ella va a empezar como cuando hacemos este cambio de temperatura brusca, entonces ella va a botar esos vapores y eso es lo que se va a desgastar. Muchas veces llegamos y vamos a tanquear el vehículo y lo dejamos en la casa. Entonces, cuando parqueamos el vehículo, sale ese olor a gasolina y, uy, pero ¿por qué huele a gasolina? Posiblemente usted lo tanqueó después de haber pegado un recorrido, haber hecho un recorrido, entonces es necesario que espere a que el vehículo mantenga una temperatura adecuada, no hayamos tenido un recorrido demasiado largo porque esto va a generar esos vapores y ese contaminante va a llegar a su casa y usted va a parquear el vehículo e inmediatamente va a afectarlo también en su salud. Entonces hay que mantener también la temperatura adecuada. También hay que planear la ruta, ¿sí? Evitar los tráficos. Entre más tráfico haya, pues lo más seguro es que va a consumir más combustible. Entonces, evitar eso. Entonces, acá hablamos también lo de la revisión de las llantas, lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, hay que comprar unos calibradores, hacer la verificación preoperacional. Mantenga las ventanas cerradas para optimizar la resistencia, generar la mayor, mantenga las ventanas cerradas para optimizar la resistencia al viento, ¿sí? Entonces aquí hablamos del tema aerodinámico del vehículo, ¿sí? Entonces entre las ventanas están cerradas. Hay un tema de que la ventilación también se puede mantener cuando el vehículo está en marcha y muchas veces cuando salimos a tierra caliente o algo se mantiene este tema de tener prendido la calefacción del vehículo. Entonces es necesario pues no tratar de abrir las ventanas porque cuando está funcionando el aire y están funcionando las ventanas al tiempo, pues no va a ser la función de refrescar el vehículo o hacer ese tema de refrigeración interna que hace el vehículo, ¿sí? Reduzca el uso del aire acondicionado aumentando el consumo hasta el 7% del combustible. Entonces, eso era lo que les estaba hablando. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre el aire que tenemos adentro y el que ingresa al vehículo, ¿sí? Reduzca cargas innecesarias, aumenta el consumo de combustible hasta el 7% por cada 100
kilómetros extra. Entonces aquí debemos que cada vez que salgamos a viajar no utilicemos el vehículo sino para transportar pasajeros. Esto no es para transportar maquinaria pesada o colchón. Hay vehículos que se sirven para eso y deben utilizarse para eso, pero a veces utilizamos un carro para cargar una estufa, para cargar cosas mucho más pesadas, cualquier otro tipo de instrumento que pese o tema que le genere mayor peso al vehículo y esto lo va a esforzar. Salga con tiempo hacia su destino, pues salir temprano no ayuda solamente al tema ambiental, sino también para evitar el tema de estrés, ¿sí? Porque cada vez que salimos, pues esto nos estresa y ese combustible también llega a su cabeza, a sus pulmones y también lo va a afectar y lo va a estresar. Arranque y parada. El vehículo se autorregula, el vehículo se autorregula, no es necesario acelerar, puede causar daños al motor, además de un 3% de consumo adicional del combustible al hacerlo. Entonces, eso de que estamos parados y empezamos run, 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 y dele y presione, no, eso no lo haga. Quite el pie del pedal, relájese y empiece a sincronizar su arrancada de manera controlada. No operar el motor en marcha mínimo durante largos periodos de tiempo para calentarlo aumenta el desgaste y el consumo de combustible. Entonces aquí hablamos de largos periodos que tienen que generan un calentamiento en el vehículo y generan la evaporación de la gasolina y el combustible, y este es el gas que sale y se quema y afecta no solamente la salud sino el medio ambiente. No es necesario encender el vehículo con tanto tiempo de anticipación, o sea, eso de que vamos a calentar el vehículo y dejámoslo un tiempo calentando, no, hay una prudencial, el fabricante también nos dice que también debe tener un tema prudencial, cuánto tiempo debemos hacerlo, siempre debemos tener en cuenta qué tipo de vehículo es y qué nos dice siempre el fabricante. Los cambios. El primer cambio será muy corto, solo para vencer la inercia del vehículo. Entonces sabemos que la primera es un paso de velocidad o un cambio de velocidad lento, que debemos hacerlo no tan prolongado. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera y la segunda son de fuerza. Entonces, cuando genera más fuerza, es más combustible el que requiere el vehículo, ¿sí? Acelere de forma progresiva al hacer los cambios, no pise a fondo el acelerador. Entonces esto es de que siempre vamos a acelerar y cuando vamos a acelerar, lo hundimos hasta lo último. No, simplemente entramos suave, cambios suaves, cada rotación de cambio, entonces la podemos hacer de manera suave y controlada. Conozca cuándo. Recomendaciones asociadas al comportamiento. El comportamiento de la vida depende de la pirámide de usted y de nosotros. Tenga presente las recomendaciones de operación de vehículos. Una conducción ecológica genera beneficios y consumo de combustible, en seguridad, en reducción de impacto ambiental. Evalúe el contexto en el que se encuentre. No se deje provocar, sea paciente y respire. Entonces aquí estamos hablando de seguridad y también estamos hablando de medio ambiente. Así es, Jimmy. Estas precisamente son esas recomendaciones que esperamos que nuestros conductores atiendan para dar una optimización, primero al uso del combustible, al adecuado mantenimiento del vehículo, a disminuir precisamente toda esta contaminación que tiene sus efectos en la salud. Y por eso precisamente nos habla aquí de que ese comportamiento en la vía depende primeramente del conductor, no de otras personas. Que debemos tener presente todas estas recomendaciones que usted ya nos acaba de hablar para esa operación de los vehículos y que una conducción ecológica genera beneficios, consumos de combustible, en seguridad y en reducción del impacto ambiental. Y no solamente eso, mejora la vida útil del vehículo. Y asimismo nos solicitan aquí, nos recomiendan que evalúe el contexto en el que se encuentra, no se deje provocar, sea paciente. Tenemos efectivamente un problema de tráfico a nivel Bogotá, pero finalmente son cosas que nuestro comportamiento puede llegar a disminuir y disminuir pues algunas situaciones que nos puedan generar otras condiciones que no queremos que sucedan. Listo, tenemos aquí unas recomendaciones asociadas a las técnicas de la conducción,
que precisamente resume un poco lo que ya hemos venido hablando. Dice, mantenga el vehículo en condiciones de mantenimiento adecuadas y de tener pues obviamente toda esta revisión preoperacional que también va a minimizar algunas situaciones que posteriormente puedan llegar a generar algunos gastos posteriores. Nos dicen aquí, acelere y frene suavemente de 0 a 20 kilómetros en 5 segundos. Mantenga velocidades uniformes, anticipe acciones a realizar, frenadas, cambios de carril, entre otros. De nada sirve acelerar demasiado, demasiado fuerte y luego tener que frenar también asimismo de manera repentina. Evite llevar cargas innecesarias, como ya lo comentábamos, utilizar el vehículo para lo que realmente es. Y en lo posible, lleve las ventanas arriba, pues en lo posible, ya lo hablamos, de que el minimizar precisamente el gasto de aire acondicionado va a generar una durabilidad también de la gasolina. Ya para finalizar, tenemos entonces aquí como una pequeña frase que nos dice, ecoconducción no es solamente un método sencillo y costo eficiente para reducir consumo, emisiones y accidentes. También es una actitud y respeto por la sociedad como un todo. Nos lo dice aquí, precisamente nuestro documento del IRU en el 2009. Tenemos en cuenta también, y hay que tener en cuenta, que aumentar la seguridad y reducir el número de eventos viales, disminuir emisiones contaminantes, menos consumo de combustible, reducir costos de operación, llantas y repuestos, obtener el mejor desempeño del motor. Todos estos son aquellos beneficios que podemos tener de esta técnicas precisamente de ecoconducción sostenible que nos permiten, ya lo hemos hablado a partir de todo este tiempito, reducir la emisión de gases y mejorar pues obviamente el medio ambiente, la salud y asimismo estas técnicas de conducción, reducir este consumo y asimismo accidentes. De esta manera, de parte pues del Consorcio Móvil Escolar 08, les agradece precisamente por este espacio. Esperamos que todas estas indicaciones que les acabamos de dar sean de su utilidad y no se les olvide resolver el formulario que viene adjunto a esta capacitación, atendiendo precisamente a su asistencia y a la evaluación del tema tratado. A mis compañeros Jimmy Murcia, Liliana Andrea Anturi, profesionales de salud y seguridad en el trabajo y ambiental, les agradezco mucho por este tiempo. Que esta capacitación sea de su gran utilidad. Muchísimas gracias.